Entonces, fíjense, hemos avanzado esta parte, pero estamos repitiendo. Ya, atienda por favor. Entonces todas las células tienen una membrana celular. Entonces fíjense, si nosotros tenemos un estómago, es que ustedes tienen que entender globalmente, no es así, esto aprendo, este es mi tema, es mi pregunta, no. La célula tiene su epitelio, ¿no ven? Entonces si sacamos una célula de esta, vamos a ver que tiene que una membrana celular. Y esa membrana es esta. Entonces, en la mucosa gástrica tenemos células que todo el tiempo están renovando, desprendiendo partes de la membrana, porque no duran mucho, hasta 5 días y se renueva todo. Entonces, constantemente hay una renovación y constantemente van retirando fosfolípidos de la membrana. Esos fosfolípidos, mediante la fosfolipasa A2 que está aquí, esta fosfolipasa A2 está ¿dónde? En el citoplasma de la célula gástrica. Entonces, lo va a convertir en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ¿qué va a convertirse? Va a seguir esta línea, hemos hablado, ¿eh? La línea natural, la línea fisiológica que dice que el ácido araquidónico por la COX-1 que tenemos en forma natural, no sé, por eso constitutiva, lo tenemos nosotros. Dios ya lo ha hecho, o sea, el COX-1 convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas que nos protegen, en este caso el estómago y también a nivel renal, ¿ya? Eso siempre se produce, por eso estamos aquí sanitos. Ahora, el ácido araquidónico, si por ejemplo hubiera una lesión aquí, qué sé yo, hay una necrosis, alguna cosa, entonces se va a formar también prostaglandinas, pero proinflamatorias, porque otra enzima se forma. Esto ya no es una enzima normal, esa forma se forma por la inflamación, la COX-2. Y la COX-2 convierte el ácido araquidónico que viene de una lesión celular ¿en qué? En prostaglandinas proinflamatorias. Y eso produce ¿qué? Inflamación, dolor y fiebre. Entonces, COX-1 o COX-2 pueden estar juntos. Por ejemplo, en una gastritis erosiva, tenemos la COX-1 que está protegiendo, pero la COX-2 porque se ha lesionado, se forma la COX-2. Entonces, puede estar, o puede tener, por decir, yo puedo tener una inflamación en mi brazo. Yo siempre uso, por ejemplo, el diclofenaco, que es un aire, tiene la COX-2, estimula la COX-2. ¿Para qué? Para que, digamos, inhibe la COX-2 en el diclofenaco para que no haya inflamación ni fiebre. Y nosotros, al inhibir la COX, estamos inhibiendo también la COX-1 y la COX. La COX, en realidad, COX-1 y 2. El medicamento, cuando nosotros damos y queremos nosotros quitar la inflamación, usamos AINES. Van a aprender el próximo año. El AINE inhibe esta enzima para que se forme, para que no haya dolor ni fiebre. La aspirina, por ejemplo, es una AINE también. Entonces, el diclofenaco, el naproxeno, hay cualquier cantidad de medicamentos. Usamos para la artritis, usamos para una inflamación, usamos para los edemas, cualquier cosa. Al estar usando, nos quita la fiebre, nos quita el dolor. Pero también, ¿qué creen que hace? El AINE va a inhibir esto y va a inhibir los dos. Por tanto, no va a haber inflamación ni fiebre, pero tampoco no va a haber protección gastrointestinal. Ambos. Entonces hay un problema. Cuando usamos un AINE, estamos
desprotegiendo la mucosa, ¿no? Porque la mucosa se protege ¿con qué? Con la prostaglandina. Y la prostaglandina es hecha por la COX-1. Eso hemos avanzado la anterior vez, ¿no ven? Pero vamos a repetir para que ustedes nunca más se olviden. Entonces aquí tenemos la prostaglandina. Fíjense, este es un estómago. Fíjense, el moco que tiene el estómago tiene 1 milímetro de espesor, 2 partes. Una mitad que es espesa, que tiene un pH de 7. Por decir, todo esto es 1 milímetro de moco. La mitad es moco viscoso. Y ese moco viscoso protege. Tiene bicarbonato. Y tenemos el otro que es un moco filante, no filante, moco ralo, no es viscoso, ya está mezclado con el jugo gástrico. Entonces, estas células usan la prostaglandina para formar bicarbonato. Estos bicarbonatos están formados por la célula gracias a la COX-1. Y si nosotros usamos si usamos un AINE, nos inhibe la COX-2, pero también la COX-1, es un problema. Por eso tienen que tener muy en cuenta eso. Yo lo he vivido en carne propia, yo he tenido, bueno, gracias a Dios he tenido, artritis tengo, y he usado AINE por más de una semana. Y cuando empecé a usar por 7 días, 8 días, empezó el estómago a arder, toda la capa protectora estaba siendo invadida por el ácido, porque el pH ya no era 7, ¿no es cierto? ¿Por qué está el pH 7? ¿Por qué el pH 7 ahí? Por el amortiguador, que es el bicarbonato. Y el bicarbonato se forma con la COX-1, ¿cierto? No hay COX-1, por tanto no hay bicarbonato y empieza este pH que es ácido empieza a carcomer, a quemar y uno siente ardor y dolor. Y eso todas las gastritis tienen. Y de eso va a ser una práctica que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué arde? ¿Cómo arde? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde se estimula? ¿Por qué se estimula? Entonces van a aprender, creo, bastante de gastritis, ¿no? Esta vez. Entonces, aquí nuevamente repitiendo, la prostaglandina E2 es la que nos protege. Son varias prostaglandinas diferentes, ¿no? Algunas funcionan en el pulmón, otras en el riñón, otras en el cerebro. Pero lo que nos favorece en el estómago es la prostaglandina E2. Y ahí forma este moco que nos protege de todos los ácidos que tiene que es secreto. Ustedes saben que el ácido clorhídrico está digiriendo la carne, digiriendo los alimentos que comemos. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Hay un bicho que vamos a avanzar la próxima semana de pasadita, que se llama el Helicobacter pylori. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es? ¿Están avanzando bacterias? Sí. Ya, ¿qué es el Helicobacter pylori? ¿Qué hace? Porque últimamente es muy nombrado, ¿cierto? Es una endobacteria. ¿Qué hace? Una endobacteria. ¿Y qué produce? Acidez. ¿Y por qué en el estómago, si la gastritis, el ácido clorhídrico lo debería quemar, ¿no? Creo que eso les va a preguntar. Lo van a investigar por qué, porque está bien clarito, está en el libro. Entra por aquí, le hace el lance al ácido y todo. Por eso pues hace daño. Entonces ustedes ya van a aprender leyendo, ¿ya? Ya. No sé si se hará, pero voy a ver, va a ser un práctico combinado, voy a ver qué es lo que quiero que aprendan. Lo que quiero que aprendan la secreción gástrica, ¿no? Quiero que dominen, porque eso el próximo año van a avanzar fármaco y tienen que empezar a elegir los medicamentos que van a usar para la gastritis, la clorhinitis, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una muestrita de cómo un AINE puede hacer daño. Fíjense,
tenemos factores endógenos y exógenos que pueden dañar la mucosa. La mucosa, por ejemplo, endógenos, siempre está el ácido clorhídrico, ¿no? Siempre está la pepsina tratando de digerirse a sí mismo. ¿Qué es esto? Proteína, lo puede digerir, pero no lo puede porque está protegido por un moco, ¿no? Y exógeno, el alcohol, ¿no? Las bacterias, ahí está el Helicobacter pylori, los AINES, ¿no? Eso también, fíjense, han logrado aquí han logrado, digamos, lesionar o dañar el moco, y una vez que está sin moco, inmediatamente la pepsina va a empezar a digerir y va a empezar a dañar, a carcomer, el ácido lo va a quemar, va a hacer sangrar esta célula, ¿cierto? Y esto es una celulita, pero esto puede ser, fíjense, aquí tenemos grande, y aquí puede sangrar, tanto sangre, porque hay vasos sanguíneos, que uno puede vomitar sangre. Y es posible, porque el estómago, como se inflama, llega a los vasos y se ha carcomido la mucosa y los vasos empiezan a sangrar y uno vomita sangre. Gracias a Dios tenemos todavía el músculo por detrás que no permite que salga, digamos, al abdomen, pero es un riesgo. Entonces, estos son los factores endógenos y exógenos que pueden provocar. Los endógenos lo tenemos y está regulado. En cambio, los exógenos no. Ustedes tienen que saber que el alcohol, los AINES, las bacterias pueden provocar esto. ¿Cómo? Localmente, directamente sobre la mucosa, pero también al absorberse por vía sistémica. Al absorberse, los AINES van a ir a inhibir la COX-1, por tanto, ya no hay bicarbonato, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí he puesto un poquito para que vean lo importante que es fisiología. No estamos avanzando fisiología de memoria, aunque fisiología light tiene que servirles para entender por qué un medicamentito que nos hace tanto favor como un AINE, porque el AINE es bien necesario, lo van a usar sí o sí, pero tienen que saber usarlo por un tiempo determinado. Más allá de un tiempo, nos va a dar este problema. El AINE tiene un tiempo en el cual todavía no hace daño, y eso hay que saber, ¿no? ¿Por qué no hace daño? Porque todavía la mucosa está, pero más allá de eso ya hay que suspender. Fisiológicamente ya sabemos por qué, ¿ya? Vamos a ver ahora el cúmulo de células que tenemos. Aquí traigo este dibujito, ¿no? Para que ustedes entiendan que no es tan sencillo el estómago. No es solamente jugo gástrico, o sea, ácido, no solamente. Tenemos estas células, fíjense, células parietales, células mucosas, células enterocromafin-like, células D, células principales, células enterocromafines solamente. Hay dos tipos de enterocromafines solamente y enterocromafin-light, SL, son diferentes. Quiere decir light, parecido. Y estos son los originales, ¿no? Entonces, fíjense en la glándula gástrica la cantidad de células diferentes y secretan cosas diferentes, ¿ya? Entonces, ahí está un resumencito de lo que ustedes tienen que saber. Las enterocromafines like secretan ¿qué? Histamina, ¿no? Las células de somatostatina. Las endocrinas producen grelina. ¿Para qué sirve la grelina? Para controlar el apetito. ¿Qué hace la grelina? No es para controlar el apetito. No me pregunten jamás. ¿Qué hace la grelina? Controlar el apetito. ¿Qué? ¿Qué hace con el apetito? Aumenta el apetito. Aumenta el apetito. La grelina aumenta el apetito. Aumenta el peso. La grelina es anabólico. En cambio, la leptina es catabólico. Eso vamos a ver en grasa. Entonces, aquí está eso. Y tenemos las células parietales, secretan ácido clorhídrico, las principales pepsinógenos. Tienen receptores H2M3 con cistoquinina 2, de somatostatina 2. Eso está en la célula, ahorita vamos a ver, ¿no? El pepsinógeno se secreta en forma
inactiva el pepsinógeno de las células principales, aquí. Sale el pepsinógeno y las células parietales secretan ¿qué? Ácido. Entonces, al salir hasta aquí, el pepsinógeno, hasta aquí, es solamente inactivo. Pero como estos secretan ácido clorhídrico, esto más el pepsinógeno se convierte en pepsina. Pero la pepsina ya no le hace daño. ¿Por qué no hace daño a ella? ¿Por qué no hace daño? ¿Qué hace la pepsina? ¿Qué hace la pepsina? Digiere proteína. ¿Y qué es esto? Esto es proteína. ¿Y por qué no lo digiere? Porque está lleno de moco. Estas son células mucosas. Las células mucosas secretan ¿qué? Moco. Entonces de aquí ya tiene moco. Entonces está lleno de moco. La pepsina viene y directamente no hace daño a nadie y solamente va a digerir a las proteínas que comemos. Entonces, todo está fríamente calculado, todo tiene su lugar y se hace funcionalmente bien, ¿ya? Entonces aquí está explicado un resumen, ultra resumen del libro para que ustedes puedan entender cómo funciona cada célula, ¿ya? Aquí tenemos la célula que está en el libro, esta es la célula gástrica típica, ¿no? Fíjense, ahí tenemos las células mucosas, siempre están aquí, porque no se olviden que la célula mucosa tiene que secretar, ¿qué? Moco, que lo va a proteger. Ahí está el moco, esto es el moco, fíjense, ¿no? Y aquí están las células principales, entonces sale el pepsinógeno y se convierte, las parietales, estas verdes, producen ácido clorhídrico, entonces ya se convierte, pero cuando se convierte, fíjense, ya están con las células mucosas, ya están protegidas con bicarbonato. Entonces, ahora, las células de la mucosa, estas células secretan el moco. Este moco que ven aquí, ¿tiene qué? Tiene péptido en trébol, que dice otros libros, nosotros los he puesto trefoil, ¿no? Tenemos estas moléculas trefoil, ¿para qué sirven? Sirven para separar. Estas moléculas se separan cuando la mucosa se ha lesionado. Pero ahí también tenemos bicarbonato y tenemos moco. Eso tiene el contenido de esta sustancia que está protegiendo toda la mucosa gástrica, ¿ya? Luego tenemos las células enterocromafin light. ¿Por qué es importante? Porque secretan histamina. Histamina es el primer estimulante ácido del estómago, como vamos a ver, ¿es cierto? Y aquí está una célula típica parietal, una célula gástrica, fíjense. Aquí tenemos la célula, aquí está, esta es la parte vasolateral, ahí están los receptores de histamina, receptores de prostaglandina, receptores de acetilcolina, receptores de gastrina. Entonces, estos receptores van a decir, viene la gastrina es una hormona local. La gastrina se secreta en el mismo estómago, entonces viene la gastrina y va a ocupar su lugar. Aquí ocupa su lugar, y una vez que ocupa su lugar, ¿qué va a estimular? La producción de ácidos. También la acetilcolina. La acetilcolina viene, ¿por dónde viene la acetilcolina? Sistema nervioso, el vago. Entonces, también tiene su receptor aquí, estimula ¿qué? Secreción ácida. Pero también está la histamina. Este sí tiene dos, uno y tiene dos. Es como decir, es más importante que estos tienen a uno. Este es el mayor estimulante de ácido. La histamina, ¿no? Estimula también ácido, pero más cantidad de ácido. Entonces nosotros hemos optado por inhibir este receptor. Entonces tenemos inhibidores H2, porque este receptor lo vamos a inhibir, entonces lo mantenemos, porque la acetilcolina viene del vago, no vamos a molestar al vago. La gastrina tampoco es local, pero esto es el que más provoca doble estímulo. Entonces, inhibimos esto
Y solamente inhibiendo esto, el paciente mejora grandemente su gastritis, porque hacemos una inhibición selectiva. No estamos inhibiendo ni el vago ni la gastrina, entonces se está digiriendo el alimento, pero esto que estimula mucho ácido lo inhibe. Entonces tenemos inhibidores H2 que ustedes van a aprender el próximo año, ¿ya? Entonces ahí está, una vez que... Ahora, aquí está la prostaglandina. La prostaglandina, ¿qué hace? ¿Qué era? ¿Qué hacía la prostaglandina? Estimulaba la producción de bicarbonato, de moco, ¿no? Pero inhibe la secreción de ácido. Entonces la prostaglandina es al revés, trata de más bien regular, inhibir para que no haya mucha secreción. Entonces nos ayuda mucho. Protector gástrico es la prostaglandina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Aquí van a tener que, gastro, esta parte, van a tener que leer. Ya hagan lo que mi doctor decía de nosotros. Nos preguntaba historia de la medicina, de dónde, quién inventaba, de dónde viene la somatostatina, por qué. Pero ¿qué tiene que ver con medicina? No sé. ¿Qué van a hacer ustedes? Doctores. Doctor viene de docto, que conoce, tienen que saber. Así es el tipo. No se olviden que ustedes van a ser doctores, que saben. Entonces tienen que leer. No se van a conformar. Tienen que ser como aquí no hay ninguna, hay una joven que me pregunta en otro grupo, bacanas, moléculas, a nivel molecular, cómo es la sinapsis, cómo son los enlaces covalentes, ¿sabe qué me importan los enlaces? Bueno, pero a ese nivel quiere ir, está bien, pero vayan, estas cosas que son tan prácticas, me tienen que entender, ¿ya? Y tienen que ser alegres como la señorita Moara, ¿no? Es bien alegre, da risa su práctica. Unos dicen, da risa su práctica. Entonces hay que ser así divertido, no hay que tomarlo todo en serio. La vida, escúchame, es cierto que hay que ser serios en el sentido de tomarlo en serio, o sea, avanzar y aprender, pero también hay que divertirse en ese sentido. Hay que, no voy a dejar yo. Sigamos. Entonces, fíjense, la secreción de ácido, la célula parietal, ¿no? Y la célula principal, los dos tienen receptores para el estímulo. ¿Qué es lo que estimula cuando entra la comida a nuestro estómago? Una vez que entra la comida aquí, ¿qué hace la comida? Va a distender el estómago. Esa distensión estimula la gastrina. Y también el vago, cuando uno ¿qué? Está charlando, en alegría, el vago estimula la secreción. ¿Por qué estimula? Porque estimula la gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? Estimula, fíjense, va a estimular todo, tanto la secreción de ácido y de pepsina, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros la célula parietal, es una muestra cómo actúa. Sobre la célula parietal actúa el vago, va a estimular la secreción. La gastrina, ¿no? Va a estimular la secreción. La histamina, que es el más poderoso, también va a estimular la secreción. Y ahí está la prostaglandina inhibiendo, protegiéndonos, regulando, modulando, disminuyendo. Entonces nosotros hemos dicho, la histamina hemos elegido porque este es el más potente y no requiere tanto para la digestión. O sea, con estos dos se digiere bien. Por eso inhibimos el H2. Y tenemos ahí receptores inhibidores de bloqueadores H2, o sea, solamente ese receptor lo bloquea, ¿ya? Entonces los estímulos de secreción ácida son tres: el neurocrino, vía vago, ¿no es cierto? Acetilcolina. El endocrino, la gastrina, que se secreta en el mismo estómago, estimula la secreción. Y la paracrina, en este caso la histamina, ¿ya? Las células enterocromafin light. Entonces todos ellos van a estimular la secreción ácida. ¿Alguna pregunta? Hay detalles que ustedes lo van a leer en el resumencito que les tengo aquí. Yo no voy a leer todo lo que les he dado. He agregado, he leído, porque yo para darles un resumen tengo que entenderlo, ¿no? No les voy a dar
copie y pegue, no. Leo el libro, esto no conviene, esto conviene, así. Cosa de que, imagino siempre que Moara está así. Come, mamita. Así. ¿No? Entonces, alimentación así básica, ¿ya? Vamos. Entonces, aquí está otro dibujito para los que no han entendido con lo anterior. Fíjense, la célula parietal, la célula enterocromafin light. Entonces, la gastrina, fíjense, aquí tenemos la gastrina, va a estimular a la célula enterocromafin light. La célula enterocromafin light produce histamina. Y la histamina, por el estímulo, aquí tiene un receptor, va a producir un estímulo sobre la célula parietal para que la célula parietal produzca ácido. Entonces, fíjense cómo es de poderoso es el de la gastrina, ¿no? Entonces, fíjense, pero también tenemos la acetilcolina, tiene su receptor, que también va a estimular la secreción ácida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos elegido, como van a ver ustedes el fármaco, qué interesante los fármacos, se puede elegir. Ya, el fármaco tiene la capacidad molecular de adherirse a un tipo de receptor. Aunque se difunde por todo el cuerpo, elige un receptor, entonces nosotros podemos elegir. Por eso la farmacología funciona. Y cuanto más complejos sean ustedes, más va a funcionar el tratamiento. ¿Ya? Yo tengo un amigo, era tan complejo el tipo, le gustaba así a nivel molecular las cosas. Ahorita él es internista. Parecería que es, porque internista cualquiera es. Pero ese tipo va a Estados Unidos, a Europa, todo acerca de fármacos. Mire, en su consultorio que cobra 500 pesos la consulta, creo, hasta las 12 y ya se reserva de hora. ¿Por qué? Porque el medicamento que da funciona. Sabe la fisiología, sabe dónde actúa. Entonces, no estamos aprendiendo cosas que no sirven, estamos aprendiendo. Y esto es light. ¿Por qué no estoy enseñando yo lo que está saliendo? Lo último, eso es básico, esto es fisiología light. Entonces, imagínense que se aplasten en esto y hacer polvo, ¿no? No puede ser. Entonces, ahí está la célula parietal. La bomba de protones es la que produce ion hidrógeno, o sea, ácido. Como también secreta cloro, entonces se convierte en ácido clorhídrico, que es el ácido que está circulando en el estómago. La bomba de protones es una bomba, como todo en nuestro cuerpo, no está en un lugar. La bomba de protones está aquí, está allá. Cuando hay que secretar, viene a la membrana y empieza a producir ácido. Ya eso van a ver, pueden ver videos también, es cuestión de que se den tiempo. Cómo funciona, realmente es una maravilla el estómago, ¿no es cierto? Cómo funciona la bomba de protones. La bomba de protones hace que nosotros podamos digerir cualquier alimento y especialmente es una barrera defensiva contra cualquier germen que hayamos también ingerido. La bomba de protones lo mata, el ion hidrógeno lo va a quemar. Ahora, tenemos nosotros la somatostatina, ¿ya? La somatostatina está en las células del antro. En las células de aquí, a nivel del antro, tenemos células D. Y las células D producen somatostatina. La somatostatina es una hormona que también se produce en el cerebro. Vamos a ver el neuro. Esta somatostatina es un inhibidor de toda la secreción gastrointestinal. Inhibe las secreciones hormonales, enzimáticas y a nivel esplácnico. La somatostatina es una hormona, en este caso local, porque se secreta aquí en el mismo estómago, va a inhibir inhibe a la circulación esplácnica, inhibe el flujo esplácnico, la cantidad de sangre que tiene que fluir. Hay vasoconstricción y fluye poquita sangre en toda la circulación esplácnica. ¿Qué compone la circulación esplácnica? El que me responde, vamos a avanzar durante la clase. ¿Qué compone la circulación esplácnica? Levanten la mano, les voy a aumentar un punto.
Dime. ¿Los vasos de dónde? De esto, eso es el plánico. Y hay uno más. No, dos más. Dime. No, Vaso, páncreas y vaso, estómago. ¿Cuál incluye el páncreas? Y hígado. Entonces, la circulación portal es la que da al hígado, la aporta. Entonces, que la somatostatina provoca una disminución del flujo tan importante. ¿Saben lo que es varices? Sí. Ya, varices es cuando se aumenta el volumen de las venas. Y nosotros aquí aquí no hay cómo dibujar, los pacientes, cuando tienen problema hepático, una hipertensión portal, no puede circular la sangre, empieza a producirse varices en el esófago y sangra. ¿Y qué hacen los médicos? Usan la somatostatina. ¿Por qué? Porque la somatostatina tiene una selectividad de disminuir el flujo esplácnico solamente. Entonces al paciente no lo hacen comer, lógicamente, porque todo se inhibe. Pero en tanto se inhibe, se está curando problemas de sus venas, de sus varices, de sus varices. Ahora, antes se usaba poquito, pero hoy se está usando más eso. ¿En base a qué? En base a la fisiología. La somatostatina es una hormona, en este caso paracrina, que inhibe el flujo esplácnico y por tanto es usado grandemente en esto. Es solamente funcional lo que produce. ¿Ya? Bien, vamos adelante. Aquí tengo este dibujito que parece algo difícil, pero es más sencillo que mi abuela. Entiendan, por favor. Entonces, aquí está el antro, aquí está el estomaguito, el antro, cuerpo, fondo, ¿no? Este es el esófago, el duodeno, ¿está entendido? Aquí en el antro se producen, aquí tenemos las células D, aquí está la somatostatina. La somatostatina va a ir a inhibir a la producción de gastrina. Entonces, fíjense, en las células G se produce la gastrina, va a inhibir, por tanto, aquí está menos, dice, inhibe. Si no hay gastrina, entonces no se produce esto, porque ¿qué hace la gastrina? La gastrina va por el vaso, fíjense, por eso la gastrina es una hormona local, paracrina. Paracrina quiere decir al lado, en el mismo estómago, por el vaso va por aquí hasta el cuerpo. Entonces, la gastrina va por el vaso sanguíneo, ¿a dónde va? A la célula parietal. Allá en la célula parietal va a estimular la formación de ácido. Va a ir a estimular, a las células enterocromafin light para producir histamina y producir mayor cantidad de hidrógeno también. Entonces si nosotros impedimos que la gastrina haga eso, vamos a impedir grandemente la secreción gástrica. Entonces, la somatostatina es un producto actualmente muy importante en medicina, los que van a estudiar gastroenterología, ¿ya? Pero esto es fisiológico, la somatostatina, su función, ahora, no es de ahora, siempre yo digo ahora porque los libros de ahora recién están saliendo, de hace 5 años que la somatostatina se usaba y ahora están viendo que había sido selectivo de la circulación esplácnica. Entonces, por eso se está usando la somatostatina para inhibir toda esta estimulación, no solo eso, la circulación esplácnica, que es lo que puede matar al paciente. Entonces, interesante y muy funcional. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos dibujitos lo he tratado de que ustedes puedan entender. Aquí tenemos la función de la gastrina, ¿ya? Las células G, ¿no? Las células G, producidas en el antro también, aquí está el estómago. La célula G produce la gastrina aquí, ¿no? ¿Qué va a producir la gastrina? Aumenta la motilidad gástrica, estimula la célula principal para la producción de pepsinógeno, la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico, ¿no?
Entonces ahí está lo que estimula la gastrina. ¿Por qué estimula la gastrina? La secreción de gastrina es máxima si el pH está a 5,7 para que el pH aumente. Porque si está disminuido el pH aquí en el estómago, no va a digerir bien. Por tanto, hay un estímulo máximo de gastrina para que haya más ácido para digerir el alimento que todavía está en el estómago. O sea, es una regulación muy hermosa esto. Esto que les estoy dando es un ultra resumen del resumen. Ustedes pueden ir al libro y extender pero es un poco más complicado, pero ya tienen aquí, digamos, las pautas para saber hasta dónde van a ir, ¿ya? Hay muchas cosas más que yo he considerado demasiado, digamos, ¿no? Simplemente la parte light de estoy trayendo. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido esto de la gastrina, no es cierto? Ya. Doctor, Sí. ¿por qué dice además de otros estímulos como el alcohol o la cafeína, o sea, que estimulan a la producción de gastrina? El alcohol, el problema del alcohol estimula la gastrina. No sé si alguno de ustedes ha bebido, alguien me preguntaba por qué vomitas cuando uno está en el chaki que hablamos después del post-alcohólico, después del alcoholismo agudo, al otro día empiezan a vomitar, especialmente las peladas, porque estas peladas nunca han tomado. Y cuando es bachilleres, por primera vez tomaré. ¡Ay! Y al día siguiente están todo el mundo vomitando, ¿no? El alcohol estimula la secreción de gastrina. Entonces, si está alcohol todavía, está estimulándose la gastrina. ¿Y la gastrina qué? ¿Estimula qué? La motilidad gástrica. Entonces, los vómitos. Las células principales están estimulando el pepsinógeno, ¿no? Y está la ácido clorhídrico. Entonces, en la mañana, si no tiene comida, va a empezar a vomitar. ¿Qué podemos hacer? Hacerle comer, pero no algo así, panchito, no, sopita, cosa de que usamos la pepsina ya deja de hacer daño, porque el ácido va a hacer doler, la gastrina va a provocar motilidad, va como digamos, tiene todavía algo de alcohol, va a seguir vomitando. Para aplacar eso, nosotros le colocamos comidita. Come increíblemente después al otro día de haberse embriagado, una comida asienta todo, porque es funcional, fisiológico. Vos vas a callarlo a la gastrina y ya se normaliza la cosa. ¿Ya? Eso que da hambre. Claro, más o menos así. ¿Y con la cafeína? La cafeína igual. ¿Por qué nosotros tomamos igual el alcohol? Por ejemplo, el vino. Yo soy vinero desde hace más de 10 años. Tengo, bueno, ¿para qué decir lo que tengo en mi casa de vinos? Pero ya sé qué vino es rico, qué vino sirve, qué vino es muy humilde. A veces me regalan vinos, vinos de tercera, pero callado, es amor de... Pero el vino, ¿qué hace? El vino estimula la gastrina por su contenido de alcohol. Por eso cuando es aperitivo, digamos, vas a almorzar, tomas un poquitito y ya tu estómago empieza a prepararse, empieza la secreción, tú comes, se digiere todo. ¿Me entiendes? Entonces, el alcohol estimula la secreción, estimula la pepsina, o sea, al estimular la gastrina, se estimula todo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos hablando. Quiero avanzar lo más, tenemos todavía, nos queda todavía como 15 minutos. ¿Ya? Estas son las hormonas que se van a aprender de memoria. ¿No? Ahí está la gastrina, su estímulo que lo produce. Vamos a avanzar ahorita a la secretina, que se produce en el duodeno, la secretina, la colecitoquinina, también que se produce en el duodeno, ahorita vamos a ver eso, el péptido inhibidor gástrico, la somatostatina que hemos hablado un poco, y la motilina, que está en el libro de Guyton. La motilina es una hormona que se secreta en los periodos de ayuno y se inhibe cuando uno está comiendo. Entonces se libera durante el ayuno, ¿no es cierto?, para que haya movimiento intestinal. Y se inhibe cuando está lleno, o sea, es una doble función que tiene la motilina. Esta motilina está de yapa ahí, pero como me han ido preguntando una y otra vez,
He dicho mejor lo pongo porque por ahí alguien dice la motilina. Ah, no, la motilina es eso. Está en el Guyton también la motilina. Ya por si acaso. Están más en el Guyton, pero es lo mínimo que traigo aquí. Aquí tenemos las fases de la secreción gástrica. La fase cefálica, antes de ingerir los alimentos, nosotros vamos a ver, vamos a oler y ya nosotros conocemos, nuestro cerebro ha probado esos alimentos, ¿no es cierto? Y solamente el olor produce la secreción gástrica. Eso se llama la fase cefálica. Y ahí tenemos el estómago, empieza, el vago estimula hasta un 20% de las secreciones. Pero cuando entra la comida, ahí se estimula prácticamente la mayoría, el 70%, ¿no? Un poquito todavía en el intestino. El 70%, tenemos los reflejos vagovagales, entéricos y la estimulación de la gastrina que acabamos de ver. Todo eso va a hacer que se secrete el 70% del jugo gástrico. Cuando tenemos la tercera fase, en la intestinal, todavía la presencia de alimentos estimula un 10%. En total son 100% de la secreción gástrica en las fases de la secreción. Aquí está el dibujito que está en el libro. Por cierto, este dibujito es de Guyton, edición 12, creo. Porque en la 14 está colorcito, bonito, que seguramente lo voy a sacar. Ahí está lo que miramos, lo que olemos, el hambre que tenemos, el apetito, va a hacer que vía el vago va a haber las fases gástricas. Pero también por la vista ya tenemos una fase mediada por el vago, en la cual va a estimularse vía gastrina, la secreción gástrica, ¿ya? Y en el intestino tenemos la fase intestinal por los mecanismos locales y por las hormonas que hemos dicho. Eso es las tres fases de la secreción gástrica, ¿ya? Cualquier pregunta, levantan la mano. Vamos a ver los factores que inhiben la secreción gástrica. Entonces, fíjense, inhibe la secreción gástrica, la distensión. Cuando nosotros comemos más de la cuenta y comemos cosas indigeribles, el estómago empieza a distenderse y ya no puede digerir. Entonces, tenemos que se inhibe la secreción gástrica. Y si inhibe la secreción gástrica, ya pues ahí tenemos un problema. Hemos avanzado lo del vómito, ¿no ven? Tienen que empezar a relacionar una cosa con otra, ¿ya? Entonces, la distensión, cuando hay indigestión, va a inhibir la secreción gástrica. Si llega al intestino delgado, peor, porque normalmente el píloro, o sea, va a impedir la salida de alimentos. Pero cuando nosotros metemos demasiado, siempre se escapa y eso va a inhibir la secreción gástrica. Tenemos un reflejo enterogástrico. La presencia en el duodeno de grasa, degradación, etcétera, eso también va a inhibir la secreción gástrica. Entonces, todo eso, si lo unes al estímulo del vómito, van a provocar un vómito. Mucha gente cuando come demasiado vomita. ¿Por qué? Porque su estómago, especialmente las señoritas, nosotros los hombres, lo único que hacemos, caminamos y pasa. Pero las peladas no, las peladas lo único que hacen es vomitar, son bien lábilas, no es como el hombre, ¿no? Como lo ven ahorita, individuos flaquitos, pero buenos son para comer, no hay problema. Tenemos tres hormonas más que van a inhibir: el péptido inhibidor gástrico y la secreción en el periodo interdigestivo. Cuando dejamos de comer, cuando hacemos ayuno, prácticamente no hay secreción gástrica. Es un ultrafiltrado de plasma lo que hay. Entonces, el estómago está en descanso ahí. Y es muy importante eso. Dice que eso ayuda mucho, como vamos a ver en el endocrino, ayuda mucho a que el cuerpo empiece a reformularse, separarse, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es el periodo interdigestivo. Vamos a ver el páncreas, ¿ya? Tenemos el páncreas, es este organito que está unido al intestino delgado, a la región duodenal.
Ya ustedes han visto en anatomía, tenemos el esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Entonces, el páncreas tiene dos tipos de células. Células de secreción exógena y células de secreción endócrina. ¿Cuál es la diferencia entre la secreción exógena y la secreción endócrina? ¿Cuál es? Moara sabe. Exógeno es o sea, una secreción que se va a otro órgano y endógeno es Endócrina. endocrino es el mismo órgano. No. ¿Dónde está Franco? Lee, pues, pero lee. Ahí está. Endócrino. Bueno, ahí no dice, ¿no? Pero atiendan, por favor, todo lo que es exócrino o exógeno, glándulas que secretan afuera. Por ejemplo, la glándula salival secreta afuera, porque el conducto desde la boca, el esófago, todo se considera afuera, no es adentro. Adentro es cuando ya está, no en el tubo digestivo absorbido, se llama adentro. Exógeno, o en este caso lo que llaman exócrino, es cuando se secreta afuera. El sudor afuera, la saliva afuera, ¿no es cierto? Los jugos digestivos, las glándulas oxínticas, todas esas glándulas, y entre ellos del páncreas, afuera, secreta ¿a dónde? Al intestino, está considerado fuera de nuestro cuerpo. Entonces se llama exócrino. Y cuando hablamos de páncreas endocrino no se secreta afuera, se secreta adentro. ¿Pero adentro de qué? Adentro del vaso. Porque fíjense, tenemos, aquí están en células endócrinas y están secretando, esto es un vaso, está cortado tangencialmente. Esto es así el vaso sanguíneo, ahí está. Entonces, estas células secretan ¿dónde? Al vaso sanguíneo. No tienen conducto secretor. En cambio, esto, fíjense, un conductazo ahí que está yendo hacia afuera. Este conducto, ¿de dónde viene? De células del páncreas exócrino. En el páncreas exócrino se secreta enzimas para digerir el alimento. Entonces, secreta afuera. Pero el páncreas endocrino secreta adentro, al vaso sanguíneo. Y tenemos, fíjense, esta cantidad que vamos a avanzar en el endocrino, lo estoy mencionando nomás. Células alfa, beta, gamma, epsilon. Cada uno tiene una cantidad de hormonas que se secreta dentro del vaso sanguíneo. De estos, los más conocidos son la insulina y el glucagón, que también están ahí, ¿ya? ¿Está entendiendo esto? Páncreas exócrino, páncreas endocrino. En el endocrino lo vamos a ver después de la vacación. Ahora vamos a ver el exócrino. Quiere decir la secreción de enzimas hacia afuera, en este caso al conducto digestivo. Entonces, vamos a mencionar esto. Fíjense, tenemos las enzimas más digestivas. ¿Qué comemos? Proteínas, hidratos de carbono, grasas. Esa es la base de nuestra alimentación. Entonces, para digerir proteínas tenemos la tripsina, la quimotipsina, la carboxipolipeptidasa. Todas estas van a digerir proteínas. ¿Qué pasa? ¿Qué es una proteína? La suma de aminoácidos. Y estas enzimas lo que van a convertir en dipéptidos, y después en péptidos, y después en aminoácidos, hasta que esos aminoácidos se absorban para que sea nutritivo para nosotros. Pero también va a digerir azúcares, ¿no? Los azúcares que ingerimos, el azúcar, la fructosa, está digerido por la amilasa. La amilasa se secreta en el páncreas. Pero ahí tenemos, en el intestino delgado, tenemos lactasa, fructosa, o sea, tenemos muchas enzimas pequeñas, locales, que van a seguir digiriendo a los azúcares, como vamos a ver en la próxima clase. Pero también tenemos grasas. Las grasas están por la lipasa pancreática, ¿ya? La lipasa pancreática va a digerir las grasas, como vamos a ver. La colesterol esterasa y la fosfolipasa. Estas son las secreciones enzimáticas del páncreas. Se dan cuenta que si no hubiera esto,
¿Podríamos vivir? No se puede vivir. El páncreas es vital. Si no hay digestión, la persona se muere. Por tanto, una pancreatitis mata. Ya me da ganas de hacer práctica de eso también. La pancreatitis mata, ¿no? ¿Y por qué mata? Porque, ¿por qué no podemos poner por vía endovenosa a nosotros? Pero una semana, 2 semanas, no le podemos poner años. Tiene que comer. Entonces, hasta ahorita no hay trasplante de intestino. Hay entre nosotros, sí, digamos, del esófago pueden trasplantar al intestino, ¿no? Pero no de otra persona, todavía no, ¿ya? Esas son las hormonas pancreáticas. Atiendan, por favor. Ahora, perdón, estas son las enzimas pancreáticas. Ahora, el páncreas, aquí están, este es el intestino delgado, el duodeno. ¿Cómo son enzimas que degradan las proteínas? ¿Van a degradar todo el intestino también o no? Lo van a degradar. Si salieran, por tanto, todas las enzimas pancreáticas salen en forma de decimógenos. ¿Qué quiere decir esto? Son inactivas. Son inactivas. Son enzimas que salen inactivas. Y cuando la comida viene, se activa. Imagínense qué bonito, ¿no? Entonces no nos hace daño. Comemos y activamos la enzima. No comemos, se secreta un poquito.